tenía en la pregunta 24 primero. Entonces la pregunta 24 le dice explicar las diferencias entre densidad de carga lineal, superficial y volumétrica. Entonces me dicen ustedes, ¿cómo se indica la densidad de carga lineal? ¿Con qué carácter la densidad de carga lineal? Lambda. Lambda, ¿y cuál es la definición de lambda? ¿Cómo? Carga sobre longitud, Q sobre L. ¿Cuáles son las unidades de medida? Coulomb sobre metro. Vale, entonces, densidad de carga lineal, lambda, se mide en Coulomb sobre metro y se define como carga sobre longitud. Densidad de carga superficial, ¿cómo se indica? Pues, ¿con qué carácter se indica? Vale, con este. ¿Cómo se llama? Sigma. Vale, superficial. Carga sobre qué? Área. Carga sobre área, Coulomb sobre metros cuadrados. Vale, entonces, densidad de carga superficial. Carga sobre área, Coulomb sobre metro cuadrado. La última es la que toma el nombre de ρ. ¿Cómo se define? Carga sobre volumen, ¿vale? Y se mide en Coulomb, esto es un 2, ¿vale? Se mide en Coulomb sobre metro cúbico, ¿vale? Entonces, estas son las tres densidades de carga, lo hemos visto hace la clase pasada, o hace dos clases, ¿vale? Densidad de carga lineal, carga sobre longitud, densidad de carga superficial, carga sobre área, y densidad de carga lineal, volumétrica, carga sobre volumen. Cuando las densidades no son constantes, se utiliza derivada de carga sobre longitud, derivada de carga sobre área y derivada de carga sobre volumen, para densidades no constantes. Vale. Esta era la pregunta. Ahora el problema, primero el compañero, el problema es 41. Vale, entonces vamos a ver. Por favor. Vale, entonces por acá. Por yo te aconsejo, cuando miran los apuntes se equivocan más porque tal vez lo hicieron más o lo hicieron diferente. Entonces, el problema es el 41. Entonces, el 41 le dice, un electrón, un protón, se pone a reposo en un campo eléctrico de 520 newton sobre Coulomb. Entonces, la magnitud de 520 newton sobre Coulomb. ¿Cómo es este campo eléctrico? ¿Es un campo eléctrico? Lineal. No se llama lineal. ¿Cómo? No continuo. ¿Cómo se llama? Uniforme. Es un campo eléctrico uniforme. Me repites, por favor. ¿Qué es un campo eléctrico uniforme? Un campo eléctrico que tiene magnitud y la otra la misma magnitud y dirección. Vale. Es un campo eléctrico, siempre se olvidan esto, no sé por qué. Que tiene la misma magnitud, es un vector que tiene magnitud y dirección. Entonces, que tiene la misma magnitud y dirección sobre todo el espacio. ¿Vale? Ese es un campo eléctrico uniforme. Ahora, la magnitud de esto es 520. Dice calcular, bueno, espera. Bueno, deja los apuntes mejor por ahí. Vale. Todavía no di los datos para, pues no tiene sentido escribir antes que les haya dicho los datos a los compañeros. Entonces, tenemos ese campo eléctrico, pues dibujémoslo, por ejemplo, como lo quieres, horizontal, vertical, horizontal, hacia la derecha. Entonces, dibujémoslo. No, dibúcame las líneas, ¿cómo son las líneas? Así, así, perfecto. Ese es un campo eléctrico uniforme. ¿Vale? Ahora, un protón
ponemos un más y un menos, una bolita con un más y una bolita con un menos. Se sueltan acá. Ahora, ¿en qué dirección se moverá el protón? Derecha o izquierda. Derecha, ¿verdad? Es positivo, se mueve en la misma dirección del campo. Entonces, pongamos una flecha hacia la derecha. ¿Y cómo se moverá el electrón? Izquierda. Perfecto. Entonces, ahora dice calcular la rapidez de cada partícula 48 nanosegundos después de liberarla. Entonces, T igual 48 nanosegundos, quiere decir 48 por 10 a la menos 9. 48 por 10 a la menos 9 segundos. Perfecto. Ahora, quiere calcular la rapidez. ¿Qué tenemos que hacer para calcular la rapidez? Calculamos la aceleración y después la rapidez. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la aceleración? La aceleración es igual. Le hemos visto la clase pasada. No, pues ya la fórmula que la resuelve. ¿Cuál es? Q por E sobre M. Pues sí, pues, vale, eso está bien. Despejamos, muy bien. El compañero derivó la fórmula desde las dos. Q por E sobre M. ¿Vale? Si tomamos la aceleración como escalar, tomamos esto como escalar. Entonces, da igual. Q por E sobre M. ¿Vale? Entonces, primero calculemos la aceleración y después la velocidad. Entonces, calculemos la aceleración. Para la carga positiva, entonces Q ¿cuánto vale? Es un protón, ¿cuánto vale Q? 1.6 por 10 a la menos 19 es la carga. Q de la negativa es pues, lo mismo con el menos. Por 10 a la menos 19 coulomb. Vale. Y pues también nos sirve la masa de la positiva, la masa del protón es, ¿cuánto es? No, este es el electrón, el protón es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y la masa del electrón, si es, esas son constantes que están en el libro, se tienen que anotar, ¿vale? La masa del electrón es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Vale? Entonces, tenemos los datos, calculemos aceleración de la carga positiva y aceleración de la negativa. Entonces, aceleración de la positiva, reemplacemos los valores correctos. Entonces, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb por 520 newton sobre coulomb. Bien. Sobre la masa del protón es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Vale? Los que hicieron el cálculo, ¿cuánto le da a esta aceleración? Si ya lo tienen, ya lo hicieron, me digan el resultado. ¿Sí? ¿Vale? ¿Hicieron el problema en la casa? Dale, ¿cuánto les dio entonces? Dime. 2,39 también será lo mismo. ¿Sí? ¿De 4,98? ¿Cuánto? 4,98. ¿Cuánto le dan los otros? 2. 4,98. 4,98 por 10 a la 10 metros sobre segundo. Perfecto. Y aceleración de la negativa. ¿Sí?
la tomamos positiva, o sea, la carga la tomamos otra vez la misma, positiva. Ahí creo que tú me dijiste la otra, la del electrón, ¿verdad? No. ¿Por qué la tomamos positiva, la carga? Porque estamos calculando ¿qué de la aceleración? La magnitud. Entonces, pues, todo lo tomamos positivo. Si quieres la tomamos negativa y al final la volvemos positiva, pues es lo mismo. ¿Vale? Entonces, tomamos todo positivo por 10 a la menos 19 por 520 newton sobre coulomb sobre la única diferencia de la masa. ¿Cuánto nos da esto? ...9,13 por 10 a la 13 por 10 a la 3. ¿Sí les dio esto? 9,13 por 10 a la 13, ¿sí? Vale. Metros sobre segundo. Esta es la aceleración del electrón. ¿Por qué la aceleración del electrón es más grande de la del protón si tienen la misma carga? Porque la masa es más pequeña, entonces aplicamos la misma fuerza, la fuerza que actúa sobre los dos es la misma, a un cuerpo con una masa más pequeña, entonces la aceleración va a ser más grande. Vale, ahora que tengamos las aceleraciones, tenemos que calcular las velocidades. ¿Cuál es la fórmula? Velocidad igual. Pues, vale, la velocidad inicial es, vale, escríbela todo después, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Vale. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? No, cero, no es que no se sabe, la soltamos desde reposo. Que voy a encontrar. Entonces, velocidad inicial, bórrala, porque vale cero. Si soltar desde reposo quiere decir cero. Entonces, velocidad igual a aceleración por tiempo. Hacemos velocidad positiva, velocidad negativa, utilizando los valores. ¿Velocidad de cuál de las dos? Entonces, de la positiva es igual a 4,98 por 10 a la 10 por 48 por 10 a la menos 9. Segundo, ¿cuánto les da esto para la velocidad final del protón? ¿Cuánto? Para el protón, eso sí lo tengo, 2,39, correcto. 2,39 por 10 a la 3, correcto. Metros sobre segundo. ¿Vale? Entonces, segundo punto es de física 1. Velocidad igual, velocidad final igual, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad inicial igual a 0. Aceleración la tenemos, tiempo lo tenemos, hacemos el cálculo. 2,39 por 10 a la 3 metros sobre segundo. Quiere decir 2 kilómetros por segundo, 2.000 metros por segundo, casi 7.000-8.000 kilómetros a la hora. Es rápido. Ahora el segundo, el electrón, escríbelo arriba aquí, un poco más despacio. Velocidad del electrón es reemplazar la aceleración del electrón. Entonces, ¿cuánto les da esto? ¿Cuánto te dio? 4,38 por 10 a la 6. 10 a la 6. Como ven, esto es todavía más rápido, es más de 1000 veces más rápido.
¿Por qué el electrón es más rápido? Porque tiene una aceleración más grande. ¿Por qué tiene una aceleración más grande? Pues porque la masa es pequeña. O sea, la fuerza que actúa sobre las partículas depende de la carga, ¿sí? La fuerza que actúa sobre las dos es exactamente la misma, solamente dirigida en sentidos opuestos, ¿vale? ¿Por qué la aceleración es más grande? Porque la masa del electrón es mucho más pequeña. Eso explica por qué, por ejemplo, ¿se acuerdan? La clase pasada hemos visto el tubo de rayos catódicos, ¿verdad? ¿Por qué utilizaban electrones y no protones? Pues por muchas razones, porque es más fácil extraer electrones de los metales. Hecho con protones habría sido más complejo porque se demora más en acelerarse. O sea, sirve una fuerza mucho más grande para acelerar los protones igual que los electrones, ¿vale? Entonces, ese era el primer problema. Dime. ¿No se supone que la carga sería negativa? Sí, o sea, acá lo que hemos calculado es la magnitud de la aceleración, porque como siempre hacemos en los problemas, hemos hecho el dibujo, el protón es hacia acá y el electrón hacia acá. Entonces estas son las magnitudes, ¿sí? Por esto no tienen el símbolo del vector. No, yo la agrego ahí. Exactamente, escucha. Entonces, ¿cómo calculamos las magnitudes? Tienen que ser positivas, no puede darnos una magnitud negativa, ¿me entiendes? Entonces, pues hay dos opciones: o escribimos en negativo y le ponemos el valor absoluto a los dos lados, o simplemente, que es más sencillo, escribimos todo positivo y ya, ¿sí? Entonces, es correcto, o sea, de hecho la aceleración no es que sea negativa, sería correcto decir hacia la izquierda, mientras la aceleración del protón es hacia la derecha, ¿sí? Pero acá, como no ponemos las flechas, las aceleraciones son vectores. Si no ponemos las flechas, estamos considerando sus magnitudes, a lo mismo que el campo eléctrico. Se puede escribir así, o se puede escribir sin flecha y sin barras, ¿sí? Entonces, tienen que ser valores siempre positivos, ¿sí? No podemos escribir la magnitud de la aceleración es negativa, ¿sí? Y entonces, para que quede positiva, simplemente quitamos los menos, o se prefiere, ponemos el valor absoluto y el menos adentro, pues es lo mismo, ¿vale? Entonces, esta es la respuesta a tu pregunta. Vale, el segundo problema era el 42, lo que sí. Por favor, pones acá. 42. Entonces le dice, un protón se lanza en la dirección X positiva, o sea, ¿hacia dónde? Hacia la derecha, correcto. Dentro de una región de un campo eléctrico uniforme E, esta vez con flecha, o sea, E como vector. Menos 6 por 10 a la 5 I Newton sobre Coulomb. Y con pues el triángulo encima, que es el vector unitario, nosotros lo escribimos así, ¿vale? Para entender que sea un vector unitario, porque el libro lo hace pues en negrita, pero acá no se logra ver. Entonces, ¿cómo es dirigido este campo eléctrico? Prueba a dibujármelo con las líneas del campo eléctrico. Menos 6 por 10 a la 5i, entonces horizontal. ¿Y de dónde apuntarán las flechas del campo? Hacia el derecho o izquierda. Menos 6 por 10 a la 5. Izquierda, ¿verdad? Es menos, es negativo, entonces hacia la izquierda. Entonces, un campo eléctrico horizontal, perfecto, dirigido hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces, un protón se lanza en la dirección X positiva, o sea, hacia la derecha. Pone acá el protón, ahí, con una bolita más encima. Hacia allá, perfecto. Esta la llamamos V inicial. V inicial. Perfecto. El protón viaja 7 centímetros antes de detenerse. Entonces, delta X, el desplazamiento del protón, es 7 centímetros. O sea, 7 por 10, pues escribo en metro, pues, bueno, 7 por 10 a la menos 2. Correcto. Entonces, ¿quieres saber dos
tarda en detenerse, la aceleración y su rapidez inicial. ¿Vale? La aceleración es el primer punto que podemos buscar. ¿Por qué? ¿Cómo se calcula la aceleración del protón? Carga por campo sobre masa. Entonces A igual carga por campo sobre masa. Ahora, primero la dirección de la aceleración. Como siempre dividimos el problema en la parte vectorial y escalar. La dirección de la aceleración, ¿cómo es? Hacia izquierda, ¿verdad? El campo es hacia allá, el protón es positivo, es hacia allá. Entonces, ¿qué hará nuestro protón? Porque dice 7 centímetros en detenerse. Se lanza hacia acá. Hay una fuerza, una aceleración hacia allá, lo hace decelerar hasta que se queda quieto y después ¿qué hará? Se devuelve. ¿Vale? Como lanzar un objeto hacia arriba, solamente que acá es hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces, calculamos la magnitud, tenemos la fórmula sencilla. Q es la carga del protón, otra vez 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. 6 por 10 a la menos 19 coulomb. E lo tenemos. Tomamos otra vez el valor positivo, ¿sí? Porque ya sabemos la dirección. 6 por 10 a la 5. No. ¿Escribimos ahí? No, porque estamos hablando de la magnitud, la dirección. ¿Se acuerdan? Por eso es sencillo, si tenemos que dividir el problema en dos, porque así nos quitamos de encima la parte de vectores que a veces es incómoda. Sobre, pues, la masa, ¿cuánto es la masa del...? No, sí, correcto, 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Vale, siempre el mismo cálculo de antes, parecido. ¿Cuánto les dio para esto? 5,7476, vamos a ver. 5,76. Pues por lo menos el libro da 5,76. Por 10 a la 13 es una aceleración metros sobre segundo. Cuadrado, sí, correcto. Metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. Esa es la primera pregunta, la aceleración. Ahora el tiempo. ¿Cómo sacamos el tiempo? Lo sacamos de la ecuación del desplazamiento. ¿Qué dice la ecuación? Delta X, el desplazamiento. No se puede sacar directamente. Delta X igual, ¿cómo es la ecuación del movimiento uniformemente acelerado? Pues delta X ya está incluida la posición inicial porque es final, no es inicial. Igual, velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Y qué falta? Sobre 2. Correcto. Ahora, tiempo no lo conocemos y velocidad inicial tampoco. Entonces no podemos resolverla. ¿Cómo hacemos? Escribimos la otra ecuación. Velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahora, de esta sabemos algo más. ¿Por qué? Velocidad final, ¿cuánto vale? 0, porque se detiene. Entonces tenemos que velocidad inicial más aceleración. Si lo quieres lo llevas allá. Vale, o si no, velocidad inicial más aceleración por tiempo igual a 0. Entonces, pues de acá, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos despejar la velocidad inicial en esta ecuación y ponerla en la otra. Entonces, despejemos velocidad inicial igual menos aceleración por tiempo. Entonces, esta la reemplazamos acá y resolvemos por el tiempo. Delta X igual menos aceleración por tiempo, ¿verdad? No. Esto es la inicial. Entonces, por tiempo al cuadrado, pues pongo directamente tiempo al cuadrado, más aceleración por tiempo al cuadrado
sobre 2. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho? Hemos despejado la velocidad inicial en la fórmula de la velocidad. Nos queda velocidad inicial igual menos aceleración por tiempo. Y la hemos reemplazado en las primeras. Otra vez, ese es un problema de física 1. La hemos reemplazado en las primeras, nos queda menos aceleración por tiempo al cuadrado, más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Cuál es el resultado? Esto más un medio da menos un medio. ¿Correcto? Entonces, delta x igual menos un medio de a por t al cuadrado. Ahora, ¿qué tenemos que despejar de esta fórmula? El t al cuadrado. Entonces, despejemos el t. ¿Qué nos queda? T igual la raíz cuadrada de 2 delta x sobre a. Todo bajo la raíz cuadrada. Entonces simplemente reemplazar los valores que damos acá. Queda t igual raíz cuadrada de 2, cuando va delta x es 7 por 10 a la menos 2 metros, sobre a 5,76 por 10 a la 13 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se calcula esto? ¿Cuánto les da esto? La raíz cuadrada de 14 por 10 a la menos 2 sobre esto por 10 a la 13. Entrenen a hacer los cálculos, que en el parcial van a ver esos cálculos. Dime cuánto te dio. ¿Cuánto te dio a ti? Si quieres ahora mirar. ¿Cuánto te dio? ¿Tú hiciste el cálculo? No, puedes comprar el texto, por 4.93 por 10 a la menos 8. Correcto. Eso es el tiempo. Vale, entonces, pero aquí le repito un momento a este punto que era un poquito más complejo. ¿Sí? Entonces les decía, primero la aceleración. Pues la aceleración, la fórmula es la misma, Q por R sobre M, y la hemos calculado, es sencillo. Después les pide la velocidad y el tiempo. Pues entonces, las ecuaciones que podemos utilizar son solamente esas dos, del movimiento uniformemente acelerado. Delta x igual velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Vale? Estas son las únicas. Pues, ¿qué podemos saber? Sabemos que velocidad final es igual a 0 porque se detiene. Entonces, velocidad inicial más aceleración por tiempo igual a 0. ¿Qué quiere decir? Velocidad inicial igual menos aceleración por tiempo. Ahora, este es un sistema lineal que podemos hacer. Reemplacemos, no, de hecho no es lineal, pero es un sistema. Podemos reemplazar esto en la primera. Entonces nos da delta x menos at al cuadrado más at al cuadrado sobre 2, que nos da menos un medio at al cuadrado. ¿Vale? Despejamos la t de esta fórmula, 2 delta x sobre a bajo raíz cuadrada, reemplacemos los valores de la aceleración y del desplazamiento, encontramos que el tiempo es 4,93 por 10 a la menos 8 segundos, o sea, 49 nanosegundos. Por casualidad es el mismo tiempo del problema anterior. 49 nanosegundos. Dime. En mi caso, pues yo encontré la fórmula que es velocidad inicial al cuadrado es igual a velocidad al cuadrado. Sí, es una fórmula que es correcta y es de hecho derivada de estas. Sí, pues hay fórmulas derivadas, estas son las principales, las que todo el mundo se acuerda. Si tienen alguna fórmula derivada se puede utilizar y no se tiene que resolver el sistema. ¿Sí? Pero pues si uno pues, está por ejemplo en un parcial, no se acuerda las fórmulas, no puede buscarla, se pueden derivar siempre de estas dos,
que si se acuerdan en física 1 son las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Pero pues si se acuerdan pueden utilizar otra fórmula, eso está bien, ¿vale? Último punto, la velocidad inicial. Pues simplemente la podemos sacar desde esta, entonces velocidad inicial entonces menos el valor de la aceleración por el tiempo. Eso es segundo al cuadrado, eso. Y el otro es 4.93 por 10 a la menos 8 metros. Segundo, disculpas. Entonces, ¿cuánto les da? Da 10 a la 5, algo por 10 a la 6, como 2,84 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Menos. ¿Por qué le quedaría menos? Porque si hemos considerado la aceleración positiva, la velocidad es opuesta a la aceleración, pues depende cómo las consideramos positiva, pero nos indica que si la partícula acelera hacia allá, la velocidad es hacia acá. ¿Vale? Entonces, si tengo la aceleración negativa y la velocidad positiva. sí, pues de hecho sería más correcto, aceleración negativa, porque pues igual no se tiene que hablar positivo o negativo. Acá se tendría que poner, simplemente quitar el menos, poner el símbolo de valor absoluto y hablar de aceleración hacia la izquierda y de velocidad hacia la derecha. Porque no es que sean positivas o negativas, simplemente son vectores. Entonces un vector no es nunca positivo o negativo, tiene magnitud y una dirección entre 0 y 360 grados, ¿vale? O a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur. Entonces eso también se tendría que quitar el menos, ¿sí? Si quieren uno lo puede quitar acá, y simplemente decir que es 2,84 dirigida hacia la derecha, mientras la aceleración es 5,76 hacia la izquierda, ¿vale? Para hablar correctamente de vector. Gracias entonces a la compañera, ¿vale? Acá hemos visto esos problemas, ahora entienden, pues te repito, entienden por qué buscábamos el campo eléctrico y por qué todas esas fórmulas del campo eléctrico y todo esto es al final para estudiar cómo se mueven las cargas, ¿sí? El campo eléctrico nos da la aceleración nos da la velocidad, la posición, el tiempo, todo eso. Sirve física 1, ¿sí? Pues necesitamos hablar también de acordarnos de las fórmulas de física 1, ¿vale? Entonces, borremos esto. ¿Qué pasa? Borremos esto, ¿vale? Con la clase de hoy vamos a empezar el capítulo, el 24, ¿vale? Entonces, si todavía no lo fotocopiaron, parte de esto va a entrar en el parcial también. Van a entrar, si se acuerdan, los primeros 2 capítulos. De hecho, creo que alcanzamos a hacer todo este capítulo. Son como 3 o 4 clases nomás. Entonces, por favor, fotocopien el capítulo el 24, si todavía no lo hicieron. Y hoy, como primer tema, entonces, flujo eléctrico. Flujo eléctrico lo encuentran en 24.1. Entonces, imaginemos un campo eléctrico uniforme, ¿sí? Y una superficie a través de la cual campo eléctrico uniforme è una superficie cruzada por este campo. Entonces tenemos campo eléctrico uniforme y una superficie perpendicular al campo, ¿vale? Perpendicular a las líneas del campo eléctrico y también obviamente al campo eléctrico que es tangente a las líneas, ¿vale? Entonces imaginen la superficie así como fuera esta hoja
y el campo eléctrico dirigido así, perpendicular a la línea. El campo eléctrico es uniforme, que quiere decir que las líneas son todas paralelas y equidistantes. ¿Vale? Ahora, ¿cómo definimos el flujo eléctrico en este caso? Entonces definimos el flujo eléctrico, lo indicamos con el carácter phi. ¿Vale? Phi igual a la magnitud del campo eléctrico por el área de la superficie. Entonces decimos que el flujo del campo eléctrico a través de esta superficie se define como la magnitud del campo eléctrico por el área. Eso en un caso muy especial, en el caso de un campo eléctrico uniforme y de una superficie perpendicular al campo. Más adelante vamos a ver cómo generalizar esta fórmula, ¿vale? Pero para el momento, esa es la fórmula. ¿Cuáles son las unidades de medida del flujo eléctrico? Bien, ¿cuáles son las unidades del campo? Newton sobre Coulomb. ¿Y del área? Entonces, ¿cuáles serán? Newton. Exactamente. Vale. Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Pues si se acuerdan, el número de línea del campo eléctrico es proporcional a la magnitud del campo, ¿verdad? Hemos visto cuando hablamos de línea del campo eléctrico que el número de línea del campo eléctrico es proporcional a la magnitud del campo eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que también el flujo eléctrico es proporcional al número de líneas que cruzan la superficie. Entonces, phi, el flujo, tenemos una primera propiedad, es proporcional al número de líneas que cruzan la superficie. O sea, si la superficie es cruzada por 10 líneas, tenemos un flujo. Si la superficie es cruzada por 30 líneas, tenemos un flujo 3 veces más grande. Vale. Ahora, primera cosa, vamos a ver un ejemplo sobre esto. El ejemplo, el 24, el 24.1. Entonces, acá, lo que está abajo acá. Entonces, el 24.1, corremos esto, dejamos la definición que nos sirve, nos dice cuál es el flujo eléctrico a través de una esfera que tiene un radio de 1 metro. Entonces tenemos una esfera de radio 1 metro, R igual 1 metro, y tiene una carga de 1 microcoulomb, una carga positiva Q, donde Q igual 1 microcoulomb. ¿Qué quiere decir 1 microcoulomb? Coulomb. Ese es el valor de la carga. Quiere conocer la magnitud del flujo eléctrico a través de esta esfera. Es una esfera, no es un círculo, tiene que ser una superficie. Pues, ¿podemos utilizar esta fórmula? Primero, ¿el campo de la carga es uniforme o no? ¿Una carga puntual genera un campo uniforme o no? ¿Sí? ¿Por qué siempre se equivocan con eso? ¿El campo del generado de una carga puntual tiene la misma magnitud en todo el espacio? No. ¿Tiene la misma dirección en todo el espacio? No. ¿Tiene una apariencia como esta de líneas paralelas y equidistantes? No. Entonces, ¿por qué siempre dicen que la carga puntual genera un campo uniforme? Genera un campo que no tiene nada de uniforme, no tiene la misma magnitud ni la misma dirección, y las líneas no son ni paralelas ni equidistantes. De hecho, las líneas son así. ¿Vale? ¿Cómo es el campo de la carga? Así. Si lo dibujamos acá, es así. Si lo dibujamos acá, es así. Acá será así.
acá sí y acá sí, ¿verdad? Entonces no es uniforme. Y pues la esfera no es una superficie plana. Pero ¿cómo podemos resolver esto? ¿Por qué? ¿El campo es perpendicular a la esfera, sí o no? Sí, ¿verdad? Sale radialmente, es perpendicular a la esfera. Entonces, como si la esfera pues fuera una superficie plana envuelta. ¿Qué quiero decir? ¿Podemos calcular el flujo? Sí, ¿por qué? El campo es perpendicular a la esfera y es constante sobre la esfera su magnitud. O sea, la magnitud del campo acá es la misma acá. ¿Sí o no? ¿Y acá? Porque estamos a la misma distancia r de la carga. Entonces, esta ecuación todavía aplica. El campo no es uniforme. La superficie no es plana, pero siempre el campo es perpendicular a la superficie y es constante sobre la superficie. Entonces aplica esta definición. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Que phi es igual a la magnitud del campo eléctrico. ¿Cuánto vale la magnitud del campo eléctrico en este punto? Es una carga puntual. ¿Cómo se calcula la magnitud del campo eléctrico de una carga puntual? Constante eléctrica por sobre R al cuadrado. Constante eléctrica por carga sobre R al cuadrado. Esa es la magnitud. ¿Qué es el área? El área de la... ¿Cuánto vale el área de una esfera? Área. Pues área. ¿Cuánto es? ¿Alguien se acuerda? Dime. No es 2, sino 4. ¿Vale? No, ese es el volumen entonces. Una esfera, un círculo. El área, la longitud de la circunferencia es 2pi por r. El área del círculo es pi al cuadrado, pi por r al cuadrado. Una esfera, el volumen de la esfera es 4/3 pi al cubo y el área de la esfera es 4pi r al cuadrado. ¿Vale? Entonces esas son las fórmulas, se la noten de la esfera de los círculos. Entonces, y además en este capítulo las vamos a utilizar a menudo. Entonces por 4pi r al cuadrado. ¿Vale? ¿Qué vemos en la fórmula? ¿Cómo podemos, antes de poner los valores? ¿Qué pasa con la R? Entonces, que se vaya a R, pues ¿qué nos queda? Nos queda constante eléctrica por Q, 4pi. Entonces ahora podemos reemplazar los valores y calcular el flujo. Calculando el flujo nos da, ¿cuánto vale la constante eléctrica? No se olvide la constante eléctrica. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por Q. ¿Cuánto vale Q? 1 por 10 a la menos 6 coulomb por 4pi. Pues me hacen el cálculo, vamos a ver cuánto nos da. ¿Cuánto nos da esto? Dale, hagan el cálculo, vamos a ver. $113.097. 113.000, vale, es suficiente. Con 113.000, entonces nos da 1,13 por 10 a la 100.000, ¿cuánto es? 10 a la 5. Oprima la tecla de la calculadora que le convierte a notación científica. 1,13 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado sobre coulomb. Esto es nuestro flujo. 1,13 por 10 a la 5 newton con metro cuadrado sobre coulomb. Ahora, el libro pregunta, se disminuyo la esfera, la vuelvo 0,5 metros de radio. ¿El campo eléctrico cambia o no?
sobre la esfera, ¿cómo no? El campo eléctrico acá es el mismo que acá. ¿Dónde es más intenso? Sobre la esfera. Sobre la pequeña, porque depende de 1 sobre r al cuadrado. De hecho acá, si este radio es 0,5, será ¿cuántas veces más grande? 2. Depende de 1 sobre r al cuadrado. ¿Cuántas veces será más grande? 4. ¿Sí? Será 4 veces más grande. Ahora, el flujo cambia, disminuye, aumenta o queda igual. ¿El flujo depende del radio de la esfera? No, entonces cambia. No. Entonces, como ven, el campo se vuelve 4 veces más pequeño, ¿sí? Pero el área se vuelve ¿cuánto? 4 veces más grande. Entonces, esto se balancea con esto, de hecho se cancela, y el flujo no cambia. O sea, el flujo no depende del radio de la esfera, que la esfera sea más grande o más pequeña, con que la carga por el momento esté en su centro y quede una esfera. El flujo no depende del radio de la esfera. Podemos agrandar o volver más pequeña la esfera y el flujo queda constante. El campo cambia porque acá vamos más cerca y más grande, pero como el área también cambia por la misma razón, o sea, por la razón opuesta, ¿sí? El flujo se mantiene constante. Entonces, este es un primer resultado. Hemos calculado el flujo de una esfera con cualquier radio. Entonces, en este ejemplo vemos el flujo no depende del radio de la esfera. ¿A qué se puede comparar el flujo? Es como decir, si hablamos del flujo de agua de una ducha, ¿sí? De una regadera. Vamos a ver, acá hay una, imaginen una regadera que echa agua, ¿vale? Y le ponemos como una malla alrededor. El flujo de agua a través de la malla depende del tamaño de la malla. No, ¿de qué depende? Del agua que sale de la ducha, pero que le ponemos una malla más pequeña o más grande, cada segundo el agua que pasa en la malla es la misma, ¿sí? El flujo eléctrico es lo mismo. Vamos a ver en la próxima clase que el flujo eléctrico no depende de la superficie que le ponemos alrededor, sino de qué dependerá. Se no depende de la superficie, ¿de qué puede depender? ¿Dime? De la carga que está contenida en la superficie. Entonces, en nuestro ejemplo, el agua sería la carga y la superficie es la mancha alrededor del agua, de la regadera. ¿Sí? Como el agua que pasa, el flujo de agua, no depende de la malla, asimismo el flujo eléctrico no depende de la superficie, depende solo de la carga. Pero ese es un resultado que pues vamos a demostrar matemáticamente en la próxima clase. Pero para el momento nos sirve una definición mejor de flujo, ¿sí? Hemos definido el flujo solamente para campo uniforme y superficie perpendicular. Es una definición muy restricta, ¿sí? Pues queremos el flujo eléctrico de un campo eléctrico cualquiera, no uniforme, ¿vale? Y para superficies cualquiera. O sea, calcularlo en el caso más general, ¿sí? Flujo eléctrico de un campo cualquiera a través de una superficie cualquiera. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Imaginen una superficie cualquiera, la dibujo así. Y un campo eléctrico cualquiera es diferente en cada punto del espacio, ¿sí? Con dirección diferente, magnitud diferente. Pues, ¿cómo empezamos? Sacamos un cuadradito de superficie que llamamos delta A, ¿vale? El campo eléctrico sobre este cuadradito, pues tendrá, por ejemplo, será esto. Lo llamamos EI, ¿vale? El campo eléctrico ahí, ¿vale? Entonces, si la superficie no es constante, o sea, si el campo no es constante, necesitamos hacer esto. Dividir las superficies en cuadraditos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el campo sea constante sobre el cuadradito. ¿Por qué? Porque el cuadradito es muy pequeño, entonces el campo no varía.
De hecho, tomamos cuadradito, vemos ahora infinitesimal. Ahora, E podría ser no perpendicular a la superficie. Entonces, dibujo acá la superficie para que la entendan más. Acá es en perspectiva diferente, ¿sí? Acá la ven así y acá la ven como de lado. Entonces, esto, imaginen, es el campo eléctrico EI. Delta, no, llamámoslo I, simplemente. Campo eléctrico EI, ¿vale? Entonces, llamamos a este ángulo θ el ángulo entre la superficie y el campo eléctrico, ¿vale? ¿Cuánto vale la componente perpendicular de esto? No, llamamos θ, es mejor llamar θ, este ángulo, ¿vale? La componente perpendicular, el ángulo que esto forma con la superficie, será EI por el coseno de este ángulo, ¿sí? O sea, EI por el coseno de θ nos da la componente perpendicular a la superficie, que es esta, ¿vale? Este es el ángulo rectángulo, así, ¿vale? Esto por el coseno de θ nos da esto, la componente perpendicular, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale el flujo del pedacito? Lo llamamos delta phi I. Equivale a, pues, el campo eléctrico, EI, por delta A, que es el área del pedacito, delta AI, porque hay muchos, delta AI, por el coseno de θ. Por coseno de θ. Θ, ahora lo indiqué acá, es el ángulo entre la normal a la superficie y, o sea, es este ángulo, para entendernos, ¿vale? Así. Esto es θ. Entonces, hipotenusa por el coseno de θ nos da esto, ¿sí? Esta que es la normal a la superficie y esto es el campo eléctrico. Entonces, ¿qué es θ? Es el ángulo entre la normal a la superficie y el campo eléctrico, ¿vale? ¿Entendieron a este punto que después es importante? Entonces, tenemos el campo eléctrico, que es esto, y esta es la normal, la perpendicular a la superficie. θ es el ángulo entre los dos, ¿sí? Entonces, esto por el coseno de θ nos da la longitud de esto, ¿correcto? Que es la componente normal del campo eléctrico, ¿vale? Que es la que nos sirve desde la definición, la componente normal a la superficie. Entonces, el flujo del pedacito es campo eléctrico por el área del pedacito por el coseno de θ, ángulo entre la normal y la superficie. Y, disculpan, entre la normal a la superficie y el campo eléctrico, ¿vale? Ahora, esta es la definición de que tenemos un vector, ¿sí? Tomamos otro vector que lo llamamos vector delta, así, delta I, ¿vale? Y este vector lo definimos como un vector que tiene la magnitud de delta A, ¿sí? O sea, el área de esto, y la dirección normal a la superficie, ¿sí? Entonces, esto lo podemos escribir así, ¿vale? Con el vector así. Esto, no, espera, esto queda así, ¿vale? Entonces, tomando este vector, ¿cómo puede volverse el flujo? Esta se vuelve la definición de que, no pongan eso por el momento, es la definición de que una magnitud, la magnitud del campo, otra magnitud, la magnitud del vector delta I, por el coseno del ángulo entre ellos. No, es la definición de magnitud primer vector, magnitud del segundo por el coseno del ángulo entre ellos. ¿De qué? ¿Cómo se calcula el producto escalar?
magnitud de los dos vectores por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces esa es la definición de qué? De un producto escalar. Entonces delta phi lo podemos definir como el producto escalar entre el vector EI y el vector delta I. ¿Vale? Donde el vector EI es el vector campo eléctrico y el vector delta A es lo que le dije, un vector que es normal a la superficie y tiene como magnitud delta A. ¿Vale? Entonces esto se puede escribir como producto escalar entre los dos vectores. Ahora, ¿cuánto valdrá el flujo total sobre toda la superficie? La sumatoria. Entonces, phi total, llamamos phi simplemente, es igual a la sumatoria por I igual 1 hasta n de todos los cuadraditos de todo esto. EI por delta I. Vale, esto es el flujo total. Ahora, ¿qué podemos hacer? Tomamos el límite por delta I que tiende a 0. ¿Sí? O sea, hacemos los cuadraditos cada vez más pequeños. Entonces, el flujo que queda flujo igual límite por delta I que tiende a 0 de la sumatoria de I igual a 1 hasta n de EI producto escalar delta I. ¿Vale? Ahora, ¿qué es el límite de la sumatoria? Un integral. Entonces, ¿cómo queda finalmente esto? Borro acá. Ya está. Ahora que vuelvo a generar los videos. Entonces, ¿cómo queda la integral? Queda phi igual la integral de qué? Pues EI que se vuelve. La sumatoria se vuelve la integral. EI, pues se quita la I y queda simplemente, acá olvidé los símbolos de vector. Queda simplemente E producto escalar ¿qué? No es más delta sino dA, el infinitesimal. dA. Esta es la fórmula que nos calcula el flujo. ¿Vale? Ahora le repito un momento cómo la sacamos, pero antes miremos la fórmula. Esta integral, ¿sobre qué está definida? ¿Cuál es la variable de integración? La área. Entonces, ¿sobre qué está definida la integral? Pues sobre qué. O sea, ¿sobre qué estamos integrando? Si la variable es el área. Estamos integrando ¿sobre qué? Sobre toda la superficie. Entonces, la integral es una integral que en la mayoría de los casos nosotros no sabemos resolver, porque es una integral sobre una superficie, ¿vale? No sobre una línea, sobre una superficie. Entonces, le repito, ¿cómo se saca esto? Tenemos un campo eléctrico cualquiera y una superficie cualquiera. O sea, es el caso más general. Esta fórmula es como la otra integral de la carga que es válida siempre. ¿Vale? Es muy parecido como concepto, es válida siempre, pero es difícil resolverla, no la podemos resolver en todos los casos. ¿Vale? Entonces, dividimos la superficie en los cuadraditos delta I de área. Acá el campo eléctrico tendrá una cierta dirección. Entonces, queremos el flujo, con la fórmula del flujo es la componente perpendicular del campo por el área. Entonces tenemos que buscar la componente perpendicular. Entonces dibujamos la normal perpendicular a la superficie, dibujamos el campo eléctrico, el ángulo entre ellos lo llamamos θ. ¿Cuánto vale la normal del campo eléctrico? Es E por el coseno de θ. E por el coseno de θ. Ahora, ¿cuánto vale el flujo? Vale E por la magnitud del área, por delta A, por el coseno de θ. Ahora, esta es la definición de un producto escalar, magnitud del primero, magnitud del segundo por el ángulo entre ellos. Entonces, ¿qué podemos escribirlo como? E, producto escalar, el vector delta A, donde el vector delta A tiene como magnitud el área y dirección, ¿se acuerdan? El vector delta A, este vector, lo mismo de acá, es un vector perpendicular a la superficie
que sale de la superficie. O sea, si la superficie es acá, ¿cómo será el vector delta A? Así. Acá será así, acá será así, acá será así, así. Es un vector perpendicular por definición que sale de la superficie. Entonces esto se puede escribir como producto escalar de E por delta A. Después, ¿qué hacemos? Sumamos todo, sobre todo los cuadraditos con la sumatoria y hacemos tender los cuadraditos a infinitesimal, a cero, cada vez más pequeño. Límite de la sumatoria es una integral. Entonces, igual la integral sobre toda la superficie, le escribo superficie acá, o sea, es una integral sobre la superficie de E producto escalar delta A. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se define el flujo eléctrico? Esta es la definición. El flujo eléctrico se define como la integral sobre toda la superficie del campo eléctrico producto escalar delta A, donde delta de A es el vector perpendicular que sale de la superficie. Pues si uno la mira, la fórmula parece sencilla, escrita, pero es muy compleja porque primero es una integral de superficie. Si es el flujo a través de la oca, tenemos que integrar sobre la oca. Si el flujo a través de una esfera, tenemos que integrar a través de la esfera. Si es sobre un cubo, sobre el cubo. Si es sobre esa silla, sobre toda la superficie de la silla. Entonces, complejo. Segundo, es una integral que contiene un producto escalar. Producto escalar de campo por vector delta A. Entonces, tenemos que de alguna forma resolver el producto escalar antes de calcular el flujo. Ahora el flujo es un vector o un escalar. Dime. Un escalar, porque este es un vector. Este es un vector, pero tenemos un producto escalar que es un escalar y integramos sobre un escalar. Entonces el flujo, y por eso lo vamos a utilizar, es una de las razones más sencillas del campo. Es un escalar, no es un vector. El flujo es un número, no tiene dirección. ¿Vale? Entonces todo esto de la clase, fundamentalmente, la parte principal que tienen que acordarse es esta definición, porque pues ahora falta una parte de la clase de hoy, pero después en la próxima clase la vamos a utilizar en el teorema de Gauss, ¿sí? Que es el tema principal de este capítulo, y esta es la primera mitad del teorema de Gauss, ¿sí? Entonces tienen que acordarse que el flujo eléctrico es igual a la integral sobre toda la superficie de E producto escalar de A, vector de A, donde dA es un vector perpendicular que sale de la superficie. De esto, del teorema de Gauss para la próxima clase, necesitamos una definición que es la definición de superficie cerrada o gaussiana, porque nos sirve después para el teorema. Entonces vamos a definir lo que es una superficie cerrada, o más comúnmente toma el nombre de gaussiana. ¿Qué es una superficie gaussiana cerrada? Le doy antes la definición pues, correcta y después le explico exactamente qué quiere decir. La definición correcta es una superficie que divide el espacio en dos regiones, una la llamamos región interior y la otra, o sea, interna y la otra región externa, ¿sí? De forma que no se puede moverse de la una hacia la otra sin cruzar la superficie. Entonces es una superficie que divide el espacio en dos regiones, por ejemplo, región A y región B, de forma que no podemos ir de A a B sin cruzar la superficie. Por ejemplo, si la superficie fuera así, ¿se puede ir de A a B sin cruzar la superficie? ¿Sí o no? Sí, paso por acá. Pero si la superficie es así, ¿puedo ir? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Fundamentalmente, la superficie gaussiana es una superficie cerrada, sin huecos, ¿sí? Por ejemplo, la esfera es una superficie gaussiana, sí. El cubo, también. La pirámide, también. El cilindro, también. El cilindro sin una tapa, no. Esta boca, ¿cuáles son las dos regiones? No, no hay ni adentro ni afuera.
Una superficie gaussiana es una superficie cerrada, sin hueco. Esta hoja tiene muchos huecos. Todavía más práctico, una superficie gaussiana la llenamos de aire, como una bomba. No, el aire no se sale. ¿Sí? De una esfera no sale, de un cubo no sale si no tiene hueco. ¿Sí? ¿Cómo? Pues no es un sólido, es una superficie. La superficie, pues, puede ser una superficie así. ¿Sí? No tiene que ser un cubo, una esfera, puede tener cualquier forma. ¿Sí? La forma de una bomba. Entonces la bomba está hecha a Mickey Mouse, la superficie gaussiana de Mickey Mouse es, la superficie de Mickey Mouse es gaussiana. O sea, es una superficie que le echan aire y no sale. La llanta, el neumático de la llanta, ¿sí? La llanta, pues se llama tor, es como un anillo, ¿sí? Es una superficie gaussiana, ¿vale? ¿Por qué utilizamos esta definición en lugar de decir una superficie sin hueco? Porque queremos evitar superficies así, como esta. Esta superficie sí, puede contener aire en esos puntos, claro, pero no es gaussiana porque ¿en cuántas regiones divide el espacio? 4. 1, 2, 3, 4. Vale. Entonces, evitamos superficies de este tipo. La superficie gaussiana, para entendernos más sencillamente, es una superficie que no tiene hueco, sino es doble, es una superficie sencilla. Pero la definición correcta es que divide el espacio en dos regiones, dos no más, y que para pasar de una a la otra tenemos que cruzar la superficie obligatoriamente. Entonces, esta es la superficie gaussiana. Ahora, vamos a ver un primer resultado interesante. Y el resultado interesante es que si una superficie gaussiana no tiene carga adentro, o sea, una superficie gaussiana sin carga en su interior, ¿sí? Tiene flujo cero. Flujo siempre es cero. ¿Por qué será esto? Se puede demostrar muy sencillamente. Entonces, una línea del campo eléctrico que entra a la superficie, ¿puede quedarse ahí o no? Pero si no hay carga, ¿dónde puede quedarse una línea del campo eléctrico? La línea del campo eléctrico, ¿dónde acaba? En una carga negativa, ¿verdad? Entonces, si no hay carga, la línea puede acabar en algún lado. Entonces, tarde o temprano tendrá que salir. Además, ¿puede una línea nacer acá? No, porque no hay carga positiva. Entonces, todas las líneas que salen, o todas las líneas que entran, salen, y ninguna puede nacer. Entonces, el número de líneas que entran es igual al número de líneas que salen, obligatoriamente. Si el número de líneas que entran es igual al número de líneas que salen, el número de líneas que cruzan la superficie neto, ¿a cuánto es igual? Pues la que entran menos las que salen, si son iguales el número, ¿cuánto es el número neto? 0. Si una línea que entra se cuenta positiva, pues una que sale negativa. Número netto de líneas que cruzan la superficie es 0. Como el flujo es proporcional al número neto de líneas que cruzan la superficie, lo hemos visto en la clase hoy antes, que depende de las propiedades de la línea, el flujo a través de esta superficie es 0. ¿Vale? Entonces, una superficie gaussiana, primer resultado importante que nos sirve para demostrar el teorema de Gauss. El flujo a través de una superficie gaussiana que no contiene carga es 0, siempre. ¿Sí? O que contiene una misma cantidad de carga positiva o negativa, porque es lo mismo. El positivo o negativa, la línea que empieza en la positiva acaba en la negativa, es lo mismo. O sea, que no contenga carga neta, ¿sí? O sea, que la carga total, sumando positiva y negativa, sea 0, el flujo es 0. ¿Vale? Ese es un primer resultado interesante. Sobre esto, como última cosa, vamos a ver un ejemplo, que es el ejemplo el 24.2. La parte de abajo de la página, acá está. Y la parte de arriba.
El ejemplo 24.2 le dice flujo a través de un cubo. Entonces dice considerar un campo eléctrico uniforme en la dirección X positiva, así, y un cubo del lado R orientado así. Esto es el cubo, lo dibujo más grande, más marcado. Y eso es el campo eléctrico, ¿vale? ¿Ven cómo es? Ahora, el campo eléctrico es uniforme. Pues le pregunto de una, ¿cuánto es el flujo a través de ese cubo? Cero, ¿por qué? Porque tu cubo no tiene carga en su interior. Si tuviera carga, el campo no sería uniforme. Entonces, ya sabemos que el flujo es cero. Pero el libro nos pide de calcularlo desde la integral. Entonces, hacemos el cálculo. Por nuestra fórmula del flujo eléctrico, phi igual a la integral vale. Ahora, el cubo, no podemos resolver la integral sobre todo el cubo, sino tenemos que dividir el cubo en ¿cuántas partes? 2, 6. ¿Cuántas caras tiene un cubo? 6. Entonces, tenemos que calcular el sobre, la cara de frente, la cara de atrás, todas las caras laterales. Entonces, imaginemos el cubo, que esto sea el cubo. Miremos primero esa cara. Vale. ¿Cómo es dirigido el campo eléctrico? Así. ¿Cómo es dirigido el vector delta A? Es un vector, les recuerdo, que sale del cubo perpendicular a la superficie. Vector delta A dirigido hacia arriba. Ahora, ¿cuánto vale el producto escalar sobre esta cara de E, producto escalar delta A? Es el producto escalar de dos vectores que son perpendiculares. ¿Cuánto vale? 0. Entonces, sobre la cara de arriba, esta es 0. Sobre la cara de abajo, es siempre así, como es delta A, hacia el, ¿cuánto vale? 0. Sobre esta cara, es así, como es delta A, hacia allá, muy bien, ¿cuánto vale? 0. Sobre esta cara, así y así, 0. Entonces, sobre todas esas caras es 0. Ahora, ¿qué cara nos queda? Esta y esta. Sobre esta cara, ¿cómo es el campo eléctrico? No, el campo eléctrico hacia allá. ¿El flujo cómo es? Hacia acá. Entonces, ¿cuánto vale esta integral? Acá sí tenemos que resolverla. Entonces, phi sobre la cara, llamémosla A. Esta. Phi de A, ¿cuánto equivale? Equivale a la integral de E por delta A, como son paralelos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se puede escribir el producto antiparalelos, de hecho? ¿Cuánto vale el producto escalar de dos vectores que son antiparalelos? Es el coseno de 180. ¿Cuánto vale el coseno de 180? Menos 1. Entonces queda menos E por delta A, las magnitudes. Entonces queda menos E de A. ¿Vale? Sin el símbolo de vector, sin el producto escalar. Ahora, es uniforme que podemos hacer, sacarlo, entonces queda menos E por la integral de dA. Entonces nos queda menos E por A. Ese es el flujo a través de esta cara. Flujo a través de esta cara, ¿cómo es el campo eléctrico? Así. ¿Cómo es el vector de A? No, esta cara es derecha-izquierda. Derecha, porque sale, se acuerden, sale del cubo. Derecha. Los dos vectores son paralelos. ¿Cuánto vale esta integral? Phi de B. Phi de B es igual a la integral de E de A, sin el menos, porque esta vez el ángulo es 0. Se saca la E, otra vez, la integral de dA es igual a A, entonces nos queda E por A. ¿Cómo se calcula el flujo total? Phi de A más phi de B, ¿correcto? Más todas las otras que eran 0. No las escribo porque todas las otras eran igual a 0. Entonces, ¿cuánto es phi de A? Más phi de B más
¿Cuánto es el flujo total? 0. Pues hemos vuelto a descubrir lo que sabíamos por esta primera demostración que ya habíamos hecho. Todas las líneas que entran salen, obviamente, y entonces el flujo es 0. Pero lo hemos demostrado y hemos visto un primer utilizo de esta integral. En general, pues más en la próxima clase vamos a ver cómo esta integral se relaciona al teorema de Gauss. En general, para resolver el teorema de Gauss, para que sea útil, tenemos que poder resolver esta integral. ¿Cuándo la podemos resolver? En casos como este, cuando la geometría del problema nos permite resolver el problema, resolver el producto escalar y sacar de alguna forma la e de la integral. ¿Sí? Entonces vamos a ver varios casos, por ejemplo el flujo de la carga puntual, el flujo de la esfera, muchas cosas que nos permiten resolver esta integral. Pero esto será en la clase del martes. ¿Vale? Entonces, para el martes, ¿qué tienen que recordarse? La definición de flujo, esta, que es muy importante, que es una superficie gaussiana y que el flujo de una superficie gaussiana que tiene carga neta 0 es 0. ¿Vale? Para la casa me hacen unos problemas y unas preguntas. Entonces, me hacen los problemas 1 y 2 y las preguntas 1, 2, 3. Vale, entonces, problemas 1 y 2, pregunta 1, 2 y 3. Esta vez estamos en el capítulo 24. ¿Sí? Ya no se equivoquen del nuevo capítulo que habla yo siempre estoy seguro que alguien se equivoca, del capítulo 24. Estoy seguro porque siempre me llegan correos preguntándome eso. Vale, entonces del capítulo 24. Que tengan buena tarde, buen fin de semana. Nos vemos el martes.